Hola amigos, ¿cómo les va? Vamos a hablar de las eliminatorias europeas. Se jugó la primera fecha, se dividieron todos los partidos entre 2 días. Y bueno, vamos a hablar de algunos de los encuentros más salientes de esta primera jornada, rumbo a Qatar 2022. En el grupo A, Portugal inició su camino ganándole a Azerbaiyán 1-0 con un gol en contra. No fue un buen partido de la selección que dirige Fernando Santos, que contó con Cristiano Ronaldo, con Rafa Silva, con Andrés Silva, con Bernardo Silva, con todos los Silva y todas las figuras que tiene Portugal actualmente, como el delantero del Wolves de Inglaterra, Pedro Neto, y sin embargo el conjunto luso no pudo brillar, no tuvo un buen partido y apenas derrotó por la mínima diferencia al conjunto europeo asiático de Azerbaiyán. En el otro partido, Serbia le ganó 3-2 a República de Irlanda. Fue un partidazo de muchas alternativas. En Serbia debutó como técnico Dragan Stojkovic. Ustedes se acordarán, aquel jugador de Yugoslavia en Italia 90 que llegó hasta los cuartos de final, donde perdió por penales contra Argentina. Y Serbia también se hace de los 3 puntos y va a pisar fuerte en este grupo y enfrentará a Portugal este próximo fin de semana en la jornada 2 de este grupo A. Quedó libre Luxemburgo. Recordemos que este es un grupo de 5 integrantes, 5 participantes. En el grupo B, España empató con Grecia 1-1 como local. La verdad que fue un batacazo porque nadie esperaba que España iba a perder puntos contra Grecia. España abrió la cuenta con gol de Álvaro Morata, pero luego Grecia de penal empató el partido y España no tuvo un buen partido, no jugó bien, su fútbol fue muy espeso, moviendo la pelota de un costado al otro pero sin profundidad, y así de esa forma le fue muy difícil a España quebrar el muro que le planteó Grecia, y de esa forma terminó el partido 1-1. En otro partido de este grupo B, Suecia, con el regreso de Zlatan Ibrahimovic luego de 5 años, derrotó 1-0 a Georgia con un gol de Cleson. El pase gol lo hizo Zlatan, la asistencia fue de Zlatan, y a Suecia le costó bastante. De esta forma, nadie va a ganar así nomás en esta eliminatoria para el Mundial. Georgia se abroqueló, le hizo un buen partido a Suecia y casi le roba un par de puntitos. El que quedó libre fue Kosovo. Vamos al grupo C. Italia no tuvo problemas al derrotar 2-0 a Irlanda del Norte, y Bulgaria en Sofía perdió 3-1 con Suiza. Suiza en 15 minutos ya iba goleando 3-0. Una floja actuación de Bulgaria que mejoró algo en el segundo tiempo, le alcanzó para descontar, pero no modificó en nada, en absoluto, la inexorable victoria de los suizos. Quedó libre en este grupo Lituania. Vamos al grupo D. Francia, el campeón del mundo, tampoco tuvo una buena actuación y empató 1-1 con Ucrania. 1-1 con Ucrania. Empezó ganando con gol de Griezmann, pero Ucrania en el segundo tiempo consiguió el empate, quizás un poco de chiripa, con un poco de suerte. La pelota rozó en un defensor francés y de esta forma se lleva un puntazo espectacular. Finlandia, en el otro partido del grupo, también empató 2-2 con Bosnia-Herzegovina. Hasta ahora, fíjense, quedó libre Kazajstán en este grupo D. Kazajstán, que será el próximo rival de Francia en la segunda fecha. Fíjense que ya hablamos de Portugal, tuvo un difícil rival como Azerbaiyán, al que le ganó con un gol en contra. Hablamos de España, que apenas empató, no salió del empate de local, como local también, frente a Grecia. Y Francia, otro equipo grande y campeón del mundo, que jugó como local, tampoco salió del empate con Ucrania. Vamos al grupo E. Bélgica no tuvo problemas para superar a Gales, a pesar de que empezó perdiendo, ganó 3-1 con otra gran actuación de Kevin De Bruyne, el jugador del Manchester City, y Romelu Lukaku, que finalmente pudo jugar este partido, que anotó el tercer gol de penal. El otro gol lo hizo Torgan Hazard, el hermano de Eden Hazard, del Hazard verdadero, del Hazard supuestamente verdadero, o la figura de cristal que juega en el Real Madrid y que en realidad no juega nunca, porque se la pasa lesionado. En el otro partido del grupo, Estonia perdió como local frente a República Checa 6-2. Belarus quedó libre, debutará en la segunda fecha.
Bueno, Bélgica no tuvo problemas, es el candidato para ganar el grupo E. Y bueno, a pesar de que les decía que empezó perdiendo con ese gol de Gales, logró dar vuelta el partido y sacar los 3 primeros puntos, que es tan importante. Vamos al grupo F. Allí Dinamarca ganó en Tel Aviv, le ganó en Israel 2-0, con goles de Martin Braithwaite, el delantero del Barcelona, y de Jonas Vind, el delantero del Copenhague. Sacó los 3 primeros puntos del grupo. En otro encuentro, choque de equipos también candidatos a pelearle el lugar a Dinamarca para ir al Mundial de Qatar 2022. Escocia en Glasgow recibió a Austria, empataron 2-2 en un partidazo. Y en el otro partido también terminó en empate de este grupo F. Moldavia recibió a Isla Feroe, ganaba 1-0, pero sobre el final Isla Feroe le empató el partido y sacó un valioso empate. Vamos al grupo G, este grupo bastante difícil. Tenemos a Noruega, que goleó, como era de esperar, a Gibraltar de visitante 3-0, a pesar de que le costó bastante y de que no anotó goles Erling Haaland. Noruega igualmente se hizo con los 3 puntos. Y en el otro partido Turquía recibió a Holanda en un partidazo. Turquía le ganó a Holanda 4-2. Y en el otro partido del grupo Montenegro le ganó de visitante 2-1 a Letonia. Ahora en la próxima fecha Holanda deberá recibir a Letonia, Montenegro recibirá a Gibraltar y en España Noruega recibirá como local, hará las veces de local, a Turquía. Recordemos que todo esto es debido a las restricciones que hay por el COVID-19 en algunos países, en algunos territorios. A veces no se dan estas restricciones en todo un país, sino en regiones del país donde están más afectados por el virus. Entonces, por eso las selecciones tienen que moverse y a veces jugar fuera de su territorio, como es el caso de Noruega, que jugó el primer partido de visitante en Gibraltar y ahora su segundo partido de la segunda fecha recibirá a Turquía como local en Málaga, España. Vamos al grupo H. Croacia perdió en la primera fecha contra Eslovenia de visitante 1-0. En otro partido de este grupo H, Chipre y Eslovaquia empataron 0-0 y Malta perdió como local frente a Rusia 3-1. Vamos al grupo I. Inglaterra no tuvo problemas, debutó contra San Marino con un 5-0 contundente, pero al que no le sobró nada al fútbol inglés. No estaba pasando un gran momento a nivel selecciones, ya verán por qué, a nivel de selecciones en general, incluyo a la mayor y también hablo de la selección juvenil, que está disputando el campeonato europeo juvenil sub-21, que ya hablaremos de él en otro video. Albania derrotó a Andorra de visitante 1-0 y en un partido espectacular, tuve oportunidad de verlo. Hungría recibió en Budapest a Polonia y empataron 3-3, un partido muy emocionante. Hungría se puso relativamente rápido adelante en el marcador, luego se refugió atrás, Polonia no podía entrarle, a pesar de que tenía a la doble punta de lanza Lewandowski y Milik. Ningún equipo juega casi hoy por hoy con 2 delanteros, pero no podía penetrar a la rocosa defensa húngara, que se puso en el segundo tiempo 2-0. Parecía eso que nos iba a llevar a una victoria segura húngara, pero sin embargo Polonia, en una gran reacción tras un par de cambios que hizo su nuevo entrenador, el portugués Paulo Sousa, logró empatar 2-2. Luego Hungría se volvió a poner en ventaja, a pesar de haber recibido ese impacto fuerte de ir ganando 2-0 y que Polonia se le pusiera 2-2, y se puso en ganancia 3-2 con gol del jugador del Leipzig, Willy Orban. Y nuevamente Polonia, a través de quien no, su gran figura, el delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, le empató el partido 3-3 y se llevó un puntazo al final de Budapest, porque nadie hacía pensar que Polonia iba a sufrir tanto. Recordemos que tanto húngaros como polacos tienen que pelearle el primer lugar a Inglaterra. Veremos qué pasa, porque también está Albania en este grupo, que les decía, le ganó 1-0 de visitante a Andorra, ya tiene 3 puntos y Albania recibirá el próximo fin de semana, la segunda fecha, a Inglaterra. Ojo con Albania, que le puede hacer difícil las cosas a Inglaterra. Y finalmente vamos a hablar del grupo J, el grupo donde está Alemania. La Alemania de Joachim Löw, que ustedes sabrán, ha renunciado a la selección alemana, sin embargo se comprometió a dirigirla hasta la Eurocopa, y como justo tocó esta triple jornada de eliminatorias para la Copa del Mundo, antes de la Eurocopa, Joachim Löw comenzó entonces el camino de Alemania en esta eliminatoria y con una de muy buena manera. Goleó 3-0 a Islandia, no tuvo problemas para reducir al rocoso conjunto islandés y ahora visitará en la segunda fecha a Rumanía, que Rumanía ganó como local
un partido difícil, 3-2 a Macedonia del Norte. Se le hizo muy difícil porque Rumanía ganaba 2-0 tranquilo, pero luego Macedonia del Norte descontó y terminó 3-2 el partido, muy apretado a favor de los rumanos. En el otro partido que me quedaba comentarles, Armenia le ganó de visitante por la mínima 1-0 a Liechtenstein. En Armenia jugó el argentino Norberto Briasco, por supuesto con pasaporte armenio, con pasaporte europeo que le permite jugar en esa selección de la ex República Soviética, y de esta forma consiguieron los 3 primeros puntos en el grupo J. Recordemos muy rápidamente un poco cómo es la clasificación en Europa. Clasificarán directamente a la Copa del Mundo los 10 primeros y los 10 segundos, más los 2 mejores coeficientes de la Liga de las Naciones que se disputó el año pasado. Jugarán en un repechaje, por supuesto, un doble repechaje. Se dividirán los 2 equipos en 3 pasillos de 12, 3 pasillos de 4 equipos, donde jugarán 2 partidos a partido único, 2 eliminatorias, 2 repechajes a partido único. Playoffs, ¿no? En forma de playoff, pero a partido único, no y de vuelta como se hacía anteriormente, solamente un partido, y por cada pasillo habrá un nuevo clasificado para el campeonato del mundo, y de esa forma totalizarán a los 13 representantes del viejo continente en el próximo Mundial de Qatar 2022. Bueno, eso fue todo, amigos, el resumen de la primera fecha, bastante amplio porque hubo muchos partidos. Podría hablar un poquito más específicamente de algún partido, pero quería informarles, darles un panorama general de lo que ocurrió en la primera fecha. Ahora, ya este fin de semana que viene, se jugará la segunda fecha de inmediato, y a mitad de la semana que viene la tercera fecha. Por lo tanto, también tendremos videos tanto comentando la segunda fecha como la tercera fecha. Suscríbanse a mi canal, toquen la campanita, actívenla para recibir las notificaciones, y hagan todos los comentarios que quieran y debatamos un poco acerca de lo que es el apasionante deporte más querido y más popular del mundo, que es el fútbol. Chau, chau, nos vemos.